esto comienza así, chúpame el hecho afuera de aquí, hay que meterle de tú, salve a la grana, la reina eres tú, Mírame pulir mi tacón, su arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envídame, imítame, jódame, lódrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ve, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Muerta. soy la más, soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creía? ¡Oli, oli, oli! Sí soy, sí soy. Bienvenidos todos al cuarto capítulo de la quinta temporada de La Más Draga. Qué gusto verles. Igual. Oigan, quisiera, antes de iniciar con el reto, recalcarles que gocen este momento, que lo gocen. Miren, yo soy el ejemplo, estoy gozando. Miren cómo lo gozo. Estoy gozando, ¿saben? Pero a ti no te eliminan. No, claro. Bueno, Ya me eliminaron. eliminado de muchas cosas. Pero hay que ser resilientes y hay que disfrutar este momento. Es en serio. El escenario es para que sean bonitas, sí, pero también para que se vea que gozan. Que se vayan de aquí con todo lo que han aprendido, pero sobre todo con una gran satisfacción de que vivieron el momento y lo gozaron. Por favor, ¿ok? Bueno, ahora, en el reto de hoy, sabemos, porque lo dijimos el primer capítulo, que estamos apuntalados de un equipo creativo. Hay mucha gente tras nosotros apoyándonos, confeccionando, generando, etcétera, etcétera. Pero hoy es ese reto que pone a prueba las habilidades en tiempo real únicamente con sus manos. Así que en este capítulo estamos buscando a la más recursiva. Ese bonito capítulo en donde con material sorpresa ustedes diseñan en tiempo real y límite un atuendo para que en este capítulo, en la pasarela, lo den todo. Ojo, hay mucha libertad. No hay tema. Son ustedes y su creatividad y su personalidad. Entonces, por favor, avíspense y que gane La Más Draga Pérez. Un poco extraño este reto porque ya es en tiempo real. Tenemos que ver qué hacer con las cosas que nos dan. Qué perro, vamos a ver quién sabe hacer cosas y quién tiene puro diseñador. Wow. Este reto es uno de los retos que más me asusta porque pues yo no coso, yo diseño. Qué nervios. Este reto lo he visto muchas veces en la tele y siempre digo, ¿qué haría yo en este momento? Y veo cosas que hacen bien feas. Aquí vamos a tener tal vez problemas. ¿Por qué? Porque pues una no es que sea huevona, pero no es habilidosa. Yo sí sé de hechizos, no sé coser. Sé de hechizos. Entonces, mira, yo me siento como pez en el agua y... Y sin más, la estrella rutilante, el 360 del teatro musical, mi querido Rogelio Suárez. Aisha ruega por ella, lo sentimos mucho.
Fifi, ¿2 seguidos? Oye. 2 seguidos. Ahora sí que... Muchachas, ¿qué pasó? Avíspense. ¿Por qué dices avíspense? Mi mamá dice eso. Mira, Y es que agudices los sentidos, que te vuelvas como, ya sabes, como la avispa que es así. Certera. Fíjate, Tremenda. Yo me imaginaba así como de quítense las avispas, pero eso sería de... No, es despierta. O sea, estate despierto, atento. Besos, mamá. Bueno, pues avíspense porque el tiempo de competir es hoy, nada más. Bueno, esta vez no va a haber chiquirreto, muchachas. Entonces, bueno, sí va a haber. Está bien, chiquirreto. Tienen 6 minutos para su draga instantánea. ¡Ya! Ay, no es cierto. Tenemos que hacer un vestuario. No nos quiten tiempo. No, nos hicieron así, se pararon enfrente de nosotros y nos hicieron así. Oh my God. ¿Cuántas dragas instantáneas puede ver en una temporada? Como ya saben, el tiempo de televisión es caro. Pues bueno, a correr. Otra vez a ver los churpias, a ver los feas. Feas, así como terminando de hostear. Ya, 6 minutos, ya, como estén. Vengan. Dios mío, cuánta belleza. Claro, gracias. De nada, no. Bueno, les tengo una sorpresita para explicarles este chiquirreto. La primera sorpresita para empezar es Veneno. Pasa, Veneno, por favor. Ay, ¿qué es eso? Yo me vine de chismoso. Veneno y Johnny. Johnny es su sorpresita también. Por favor, reparten los trajes de seguridad de las muchachas. Tomen uno, por favor. Y yo así de protegernos de qué. ¿Qué nos van a hacer ahora? Pónganse sus trajes y ahorita le explico cuáles son las reglas de este chiquirreto. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Vamos a hacer una guerra de almohadas o qué? Pero, sin importar lo que sea, tengo pijama nuevo. Hermanas, ¿no me pudieron dar un traje más chico? Yo estaba así. Es interesante ver las actividades de esta temporada porque nunca antes las habían hecho. ¿Que salimos del camerino Nix? Ay, no. Una granja como en mi casa. Yo dije, ¿dónde están las vacas y las gallinas? Dijimos, no, nos van a traer un caballo, un torito mecánico. Pues nada. ¡Feminosas! Pues ya estamos aquí. Eso, emoción, mucha emoción. Porque tenemos este chiquirreto que se llama El labial en el pajar. What? En esta quinta ola, te lo juro, ni sabes qué vas a hacer. Es la quinta ola, mami, internacional. Por favor, Johnny, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este reto? Busquen bien, porque ¿qué creen? Hay huevitos con sorpresa. Yo no sé, puede ser dinerita, quizá. Quizá, no sabemos. Pero lo más importante, y como se llama el chiquirreto, hay un labial. La persona que gane este labial Se va a poder pintar los labios. Además de que se va a poder pintar los labios, va a participar en una cosa que yo tienen harta que no se ganen. ¿Qué es? ¿Qué creen que es? La cápsula de inmunidad, por favor, ya. Por Be Prepared. La tercera, por Be Prepared. Estate preparada. Así es que, por favor, la tercera es la vencida. Alguien ya gánesela. Eso lo va a hacer la persona que se gane el labial. Ahora, Isa y Cata, ustedes son 2, no pueden tener ventaja. Solamente va a ir una, que va a ser Cata. Lista. ¿Listas? No, y yo pensé que nos íbamos a tomar foto ahí en la paja, nomás posar como puerquitas y vaquitas. Ay, una tragedia. No me gusta el esfuerzo físico. Yo voy a hacer lo posible para encontrar ese labial porque quiero esa inmunidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡A buscar el labial en el pajar! Y pues ya, ahí vamos, ahí como animales, todos en la paja, vueltas locas. Me agarraron la cola como 4 veces. Hermana, ni en el Sodom me habían agarrado la cola tantas veces. La verdad, uno se desespera viendo tantas, uno no sabe qué hacer. Eso se volvió un desorden, la cosa más loca. ¿Qué? Sentí que me iban a madrear allá adentro. Hace mucho me metí en paja y no saben lo que es estar en paja, porque se te entierran, son como agujas que se te entierran en toda la piel. Yo la verdad al principio no veía nada porque, o sea, empezó a lanzar mucho polvo la paja y todo el mundo ahogándose ahí. Sufro de rinitis, entonces como los ojos, la nariz, yo no podía respirar, metido en la paja con el pie, pegué como una loca saltando de todo lado.
Imagínense todas buscando un huevo y todas aventándose paja al mismo tiempo. Súper, súper, súper divertido. Ay, no es cierto. Y yo no encontré ni una madre. Gané, les hice todo así de que tengan culeras. Cuídense de los mini retos porque todos son míos. ¡Qué diversión, muchachas! A ver, primero, ¿quién ganó los huevos? Ok. A ver, ábranlo. Abran. Queremos ver. El mío trae 50 pesos. 50, bueno, ¿y se ve que hay? Sí, 200. 500. Ah, muy bien. Ey. El mío Bueno, bueno. 3,000. 4,000. ¡Ay! ¿Cuánto? 3,000. ¿Dice inmunidad? No me tocaron 50 pesos, hermanas. Pero bueno, nada despreciable los 50 pesos. Me alcanzó para una coquita y unos chetos. Resultó que los dos huevitos tenían un billete de 500 pesos. ¡Dinerita! Dije, perfecto, nos vamos a los tacos allá en Tijuana, nos echamos unos ricos quesatacos con mi horchata y perfecto. ¿Quién ganó? ¡Uma! ¡Encontraste el labial! Uma, bueno, eso te da la oportunidad de participar en la Dragaficia. Ya, por favor, gánense la cápsula de inmunidad. La cápsula por Be Prepared. Estate preparada. Estate preparada. Así es que, por favor, dinos, Uma, ¿cuál escoges? ¿La verde, la blanca o la rosa morada? Estoy muy confundida y luego soy daltónica. ¿Qué? La chingada cápsula de inmunidad que nomás nos sale, tiene que salir hoy. A mí me da mucha cosita. Dije, a mí se me hace que estos productores no han cambiado la labial desde un principio. Yo creo que va a ser la blanca. Ok. Veneno, por favor. Ya dijiste la blanca. Sí. Levántamela despacito, veneno. Luego me... A ver, primero la verde, la que no escogió. 1, 2, 3. ¡Ay! Ahí hubieras podido guardar la dinerita. La morrayita. A ver, ahora vamos con la morada rosa. La morada. Tampoco la escogió. 1, 2, 3. ¡Ay, no! Esto es Ganaste como tu cápsula recibir de el premio inmunidad. de novelas. Muchas gracias a todos que votaron por mí. No se van a arrepentir, colegas. Yo me sentía así de que súper erotizada con un traje de vaca. O sea, dense cuenta de lo enferma que estoy. Ya era hora de que alguien se llevara esa cápsula de inmunidad. Le hubiera ¿Y servido esto de bastante adentro a qué es? Greta. ¿Sí son cápsulas? Sí, claro que Me son cápsulas. encantó. Sí, es doble premio. Es premio doble, premio doble. Muy bien, muchachas, pues muy divertido. Ahora sí vamos a lo que nos truje Chencha. Vamos a pasar, por favor, al camerino Nix para que puedan ver los materiales que van a usar en el reto final. Fíjate que yo tenía una idea muy así. Dije, de seguro va a ser mezclilla. Mis feminosas, por favor, pasen al camerino Nix a conocer los materiales que van a usar para hacer su vestido o lo que ustedes quieran hacer. Yo literalmente cuando entré, analicé todo. Así. Es basura. Que tu plástico, que tu cartón, que todo eso. Y dije, no. Con permiso, porque me les voy a ir con todo. Nos pusieron una mesa llena de cosas que yo, acá entre nos, me llevé varias en la mochila. No es cierto, pero poquitas. Tantitos nada más. Este reto es la más recursiva. Por favor, no desperdiciemos. Hay que usar solamente lo que necesitamos, ¿sí? Así es que, feminosas, adelante y que comience el reto. Que no. Ay, Dios santo de mi vida. Estas muchachas literalmente se andaban matando. Nomás agarraban y agarraban. Y dije, pues yo también voy a agarrar. Pues yo dije, voy a agarrar lo principal. Agarré cinta, agarré espuma y agarré un chingo de silicón. A ver qué chingados hago con eso. Vi un plástico como moradito entre azul y dije, es ese, lo quiero. Y llega Greta y me lo quita. Y yo, ¡ay, no! Yo no quiero. Aparte dijeron de que tienen que terminarse todo. Y yo, Greta, ¿te vas a terminar todo el rollo? Había trabajado antes con plástico, pero no con este plástico, porque este plástico se pega un poco entre sí, entonces es mucho más difícil de trabajar. La máquina no pasa, entonces hubo un momento en el que, ¿qué voy a hacer? Ay, entonces ya me estresé mucho, entonces dije como, bueno, me voy a parar en esa mesa a ver qué es lo que me va a servir. Entonces encontré la cinta, y la cinta, mi mejor aliada de la noche. Vi un rollo de papel, tipo papel cartón, entonces dije, esto es mío. Creo que ya venía con alguna idea, que la verdad no hice nada de mi idea. Tuve que brillotear y hechizar. Creo que me fuimos por lo más práctico. Dije, doblar, pegar, fácil, pero pues no fue tan fácil como ustedes lo vieron. Vamos a hacer un corset, pero con esponja.
Entonces no me quedaba. Una chica está grandota, está carnosa y luego si se mueve, pues así se sale como que el cuerpecito. Y tuve que hacer un forro con el mismo Bob Esponja porque yo estoy tonta a veces. Y luego pues no sé, no funcionó. Estaba abre, duré un chingo con esa cosa hasta que hice un forro. Y todavía más tonta, se me ocurre pasar la máquina con varilla por el hula esponja. Ay, no, el hula espuma, esa cosa, pues fue un caos. Batallé un poco con eso. Ay, no, está muy difícil esto y estoy haciendo una silueta que yo normalmente haría. Aparte, lo metí a la máquina de coser y pues como es plástico, rompí la aguja 2 veces y ya no encontraba. La máquina no está cediendo. Ya le pedí a Hide que si me puede ayudar y ya me dijo, no, pues ponle en zigzag para ver si puede. Y ya, medio hechizado, medio así, pero creo que se está logrando. Iba a trabajar más que nada con los retazos de tela, porque como estoy chiquita, con 1 metro no puede hacer muchas cosas. Debería empezar a meterle más materiales como papel, plástico, espuma. Pero cuando fui a buscar la espuma, pues ya no había espuma, porque todas empezaron a usar la espuma. Entonces dije, ya voy a usar papel, pero el papel no caía. El corsé era negro, así que no agarraba la pintura. No encontraba las pistolas de silicona, no encontraba las tijeras. Al final lo único que me quedó fue plástico y creatividad, porque no encontraba ya qué más hacer. Nosotras queríamos hacer un silueta diferente. Sabemos que en este reto normalmente se usa como un corsé y nomás le agregan de cosas. Nosotros no queríamos hacer eso. Queríamos algo así spicy. Algo Girls on fire. Ajá, porque todos andaban muy de agua o muy azulitas. Nosotras no, dijimos, vamos a ser rojas, vamos a ser chicas del fuego. Y yo al principio cuando veo el material vi justo los cascarones de huevo y me puse a pensar así de que, ay, estaría padre si le pongo y si le quito. Y bueno, al momento de estar trabajándolo, la verdad es que no se pegaba el pinche cascarón y yo así, uff. Entonces empecé a buscar otro material, pero cuando volteaba a ver, ya iban en chinga, o sea, y yo dije, híjole, esto no va a ser nada fácil de confeccionar, o sea, digo, una tampoco podría con la tela porque no le sabe al hilo y a la aguja, pero pues dije, bueno, mi mejor amiga va a ser la pistola de silicona. Yo me salí. Porque yo ya me había engentado de que todas estén haciendo ruido, el tiradero me estresa, yo me salí afuera y me puse a hacer mi traje. Yo no vi el traje de nadie, me puse a hacer el traje. Yo soy muy rápido para trabajar en los materiales. Dije, me voy a apurar así a hacer mi vestuario para tener tiempo para poder ayudar a las que quieran, o a Santa Lucía o X o Y. En el último momento, en la última media hora, yo estaba atrasada y en eso llega Paper a acabar el traje en chinga conmigo. Hermano, yo me sentí como en los viejos tiempos, cuando Paper y yo hacíamos los videos en cuarentena y él en chinga haciendo los vestuarios de papel y yo en chinga pegando. La verdad es que me siento muy cómodo de estar con mi hermanito Paper. Me siento muy feliz de poder como estar juntos otra vez, de estar unidos. La verdad tenía un poquito de miedo. Estaba haciendo el reto y hubo un momento que yo, no sé, me bloqueé y eso no se le veía forma. Güey, yo decía, no, me voy a ir para doblar, ya. Yo ya me estaba haciendo la idea cuando, no sé, algo de la nada llegó y aquí es, dalo todo, todísimo. Y yo, vamos a tirarnos algo de fantasía, una mezcla entre algo floral, algo de la Reina de Corazones, de Alicia. Pues vamos a ver cómo nos va. Bienvenidos a un episodio más de La Más Draga 5. Yo soy Maca Carriedo y nosotros estamos muy listos para que esta quinta ola nos siga llevando a algún lugar. El episodio pasado estuvo más allá de intenso y nosotros aquí estamos para seguir viendo cómo nuestras feminosas dejan todo por llevarse el título y la corona de La Más Draga 5. Y no solo se llevan eso, porque ellas también se llevarán $500,000 de pesos, 80,000 pesos en productos de NYX Cosmetics y aparte, un año de internet gratis de Total Play para que sean la más conectada. Y antes de que comencemos con todo lo que tenemos preparado para ustedes esta noche, pues hay que agradecer a quienes hacen esto
posible. Por supuesto, a NYX Cosmetics, que siempre crea el camerino perfecto para nuestras feminosas. A Viva Aerobús, porque gracias a ellos, nuestras feminosas son las más voladas. A Zoe Water, por hidratar a todo este equipo. Y vaya que las feminosas necesitan hidratarse con todo lo que están haciendo. A Transportes Canseco, que traen cada semana a nuestros jueces de lujo. Y el de hoy está de lujísimo. Me muero porque lo vean. También a Pride MX y a Be Prepared por ser nuestros grandes aliados. Y ya están listos y en sus posiciones mis queridos jueces. Raquel, ahora sí que tú estás muy bien medida. Viste, vengo a la medida. Porque la verdad que el último programa me dejó sin aliento y dije, no, hoy me voy a medir para no quedarme sin respiración. Ojalá que hoy nos midamos todos, porque yo todavía no me recupero del episodio pasado. Y Yari, tú desprendiendo un brillo. Pues ya sabes que aquí lo que sobra es brilloteo y venimos con todo el día de hoy porque es un episodio muy, muy especial. Listas para el brilloteo, absolutamente todas. Hasta tú, Letal, que hoy me sacas de onda. Pero estás hermosa como siempre. ¡Mi amor! Pues vengo bien alegrosita y te voy a hacer una cara que te vas a enamorar. ¡Ah! Las que no se lo van a creer son las feminosas. Muy bien. Letal, sonriente y feliz. Ay, sí, hay que divertirse, mi vida. Estoy muy contenta y mira, y sobre todo bien cómoda. Estoy viendo mi panza. ¡Hola, amiga! Qué a gusto. Mira, la verdad es que sí puede ser hoy la envidia, pues casi de todas nosotras y de las feminosas, sin duda. Ay. Bueno, pues ahí ven ya a nuestros jueces listos y nuestra invitada de hoy, yo sí les tengo que decir que la tengo muy cerca, pero muy cerca de mi corazón. Casi que la traigo hoy en mi atuendo. Y es una conductora chingona, valiente, que ha roto absolutamente todos los esquemas. Y miren que se los estoy diciendo yo. Así que, jueces, les pido hoy un aplauso muy especial para Natalia Telles. Muchas gracias, gracias, de verdad. De verdad, no saben lo emocionada que estoy de estar en este lugar tan bello, de ver a las feminosas brillar. Estoy esperando mucho glitter, mucho glamour en este lugar tan hermoso y decir que es la primera vez que voy a estar en una trajinera sobria. Eso ya es mucho decir y Maca, te agradezco enormemente esa presentación. Siempre que estás cerca, yo soy muy feliz. Y hoy, muchísimo más. Y de que estemos sobrias las dos, también estoy feliz. Extraño, es una extraña. Por ahora. Pues pásale a la trajinera. Muchas gracias. Y al parecer sí estaremos sobrias hasta el final de la noche. ¿Quién sabe, Bienvenida, chiquita? Nat. Estamos muy felices de que estés aquí. Estoy más feliz de que mañana me voy a acordar de todo esto. Y vamos ahora al otro. Ahora sí que vamos al otro lado del estudio, porque ahí están Tóxico, Veneno y Venenito, en donde pues les han tocado la verdad, unos episodios difíciles de recibir a nuestras feminosas en el Dragaltar. ¿Cómo estás, Venenote? ¿Qué tal? Muy bien, Maca. Nos ha tocado un poquito de dificultad con las chicas, pero nosotros estamos más que felices y contentos de volver a estar como cada semana aquí con ustedes, con las feminosas y nuestro bonito público. Y mi Tóxico, ¿tú cómo andas? Muy bien. Relajado, guapo Sí. y simpático, ¿no? Sí, Se sabe. Y humilde. Te creo, mi Tóxico. Sencillo. Y Venenito, mi Venenito, ¿cómo estás? Hola, preciosa, todo súper bien, emocionado como cada semana y esperando a ver qué nos muestran hoy las chicas. Por favor, no les den pretexto a nuestras feminosas, hagan lo que tengan que hacer a tiempo. ¿Me lo prometen? Como Prometido. dice mi amiga Letal, van a hacerles caso, por favor. Bueno, pues con eso nosotros estamos listos para arrancar. El tema de la noche es la más recursiva. No tiene que ver nada con su grado de estudios ni las veces que tuvieron que cursar, absolutamente nada, sino que todo el vestuario lo hicieron ellas mismas con pues los recursos que esta producción les dio, que no fueron pocos, porque la verdad es que por recursos nosotros ya no paramos, la verdad, véanos.
Bueno, estamos listas, así que comiencen los juegos del brilloteo. Solo
Dios, qué bien me veo. Un adiós en el espejo. Las mugrosas para la fila, soy la diabla consentida. Oh, por Dios, qué bien me siento. Kichi, kichi, chiqui, riqui, perlas en mi top. Guapa, guapa, traca, traca, truqui del millón. Muñequita dorada. Hasta yo me daba. Mucha puse harto porte, sientan la presión. Soy latina, que se note, vengo del folclore. Muñequita dorada. Hasta yo me daba. Oh, por Dios, qué bien me veo. Un adiós en el espejo. Las mugrosas para la fila, soy la diabla consentida. Oh, por Dios, qué bien me siento. Soy a casa y coronel la vuelta. La calle se prende, los mantengo alerta. La carita linda no es lo que aparenta. Saco lo de fiera, brava 360. No paré. Sigo poderoso, top de lugares. Tremendo culazo de alto voltaje. Una perra fina con malos modales. Kichi, kichi, chiqui, riqui, perlas en mi top. Guapa, guapa, traca, traca, truqui del millón. Mucha pose, harto porte, sientan la presión. Soy latina, que se note, vengo del folclore. Salgo en modo dragona, peinando la zona. Azota el cucu, una cabrona de cora, rumbera y entrona. Salvaje actitud, brilloteo con toneo, dragoneo, brilloteo con toneo, pavoneo, brilloteo con toneo, dragoneo, brilloteo con toneo, pavoneo. Con mi brío, labios de doble filo, sandunga de lo fino, orgulloso de lo mío. ¡A huevo! Brilloteo con toneo, dragoneo, brilloteo con toneo, pavoneo, brilloteo con toneo, dragoneo, brilloteo con toneo, pavoneo. Mis manos clean clean, brillo más que bling bling. La cartera cachín, estoy rompiendo machín. Que huele, se nota lo chingona. A kilómetros caliente, brilloteando, reventando los termómetros. Órale, astuta con estilo estrambótico, reptiliana, maníaca por encima de lo insólito. Brilloteo con toneo, dragoneo, brilloteo con toneo, pavoneo, Bueno, pues ya hemos visto lo que prepararon esta noche las feminosas y es momento de que pasen y escuchen lo que los jueces y nuestra invitada tienen que decir. Ya en cursi, mi padre, Guillermo Telles, es un artista plástico de la Ciudad de México. Hizo una especie de figuras de origami con todo lo que son latas recicladas de atunes y de cosas por el estilo, y logró ganar un premio por arte reciclado. Y creo que él estaría de verdad muy impresionado de lo que ustedes están haciendo, porque sé que fue el día de hoy. Yo llegué muy temprano, las vi que estaban todavía pintando los trajes, después de eso se fueron a maquillar. Es una chamba apabullante ser una draga tan digna, tan bella y tan hermosa como las que estoy viendo. Entonces le pasaré el clip a mi papá, que no tiene... No tiene ni luz, el caballero es un poco hippie y yo se lo enseñaré después. Papelito, me encanta el color, me impresiona mucho saber que algunas venían con cosas ya medio armadas y otras hicieron todo aquí. Ese es tu caso, eso lo celebro, me parece maravilloso y espectacular. Wow, muy bien logrado. La colita, los tonos, acuérdate que tenemos que usar
negro para la profundidad. Me hubiera gustado un poco de más detalle en las piernas, pero está fantástico. Me gustó. Felicidades. O sea, me diste hoy un caminar muy elegante, pero me hubiese gustado algo más de misterio. Ese misterio que tiene el pavo real al caminar. Papel. Uy, 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 uy. La señaló. Me hiciste caso. Ay, 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 ay. Pero me hubiera encantado muchísimo y eso es el cuello de atrás. No tiene maquillaje y entonces estuvo de para allá y para acá. Y entonces dije yo, ay, si hubiera puesto eso, lo hubiera logrado al 100. ¿Sabes qué pasa? Ya te conoce la gente. Arriésgate, no pasa nada. Ya saben cuál es la cara de una. Liza, Perdón. Nunca fui a tomar clases de inglés, soy de Televisa, no hay presupuesto. Discúlpame. Yo te amo a ti. Saliste con una actitud poderosa que me parece que ya le di pena a Maca, eso iba a pasar. Y a mi familia también. Saliste con una actitud que me parece maravillosa. El traje, tienes algo en las chichis que me genera mucha tripofobia. Son como bolas. Y no, en paleche te la tiro yo que estoy lactando, man. O sea, te alimento de aquí a Navidad. ¿Cómo? Me generó conflicto el hoyo en la malla, no sé si así era. ¿Te quieres orear ahí? ¿Ok? Me parece bien. Los calzones, los superhéroes van por fuera, mana. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Obviamente está estupendo tu enterito, pero pues ese no lo hiciste tú, mana. Creo que sí te falta tu equipo en esta ocasión. Faltó. Yo le hago así, y no te veo nada. ¿Tú hiciste lo de la cara? Mira, es un truco bien fácil. Lo partes a la mitad, lo pegas donde está la ceja para atrás y te haces unos ojos de nervios. Porque de aquí yo no te veo nada más que la naricita y para allá y digo, ¿habrá agachado la cara? Ni así, mira, ni con esa chingadera te estoy viendo. ¿No? Uma, sí considero que de repente los vampiros tienen cierto misterio ahí que pudo haberlo hecho un poco más interesante, pero creo que solo con el maquillaje y la chupada de colágeno. Me parece que muy bien. Qué bueno que no hiciste pausa. Qué bueno que no hice pausa, ¿verdad? Ok. Yo ya sé que eres muy putuca. Que a ti te gusta el putuquerío. Porque se te ve. ¿El qué? Para saber si nos gusta. ¿Qué? Pues es que estamos en televisión, no puedo decir la palabra. No, tú puedes decirlo. La prostitución. Ajá, putuca. Putearle. Putuca, exacto. Ella es muy putuca, pero yo ya quiero ver qué más tienes, aparte de ser putuca. Me faltó un poco de lo que es la elegancia de los vampiros. Digo, te salvó mucho Tóxico, que tuvo una muy buena actuación. Uma. Ay, ¿qué pasó? Las vampiras somos opulentas, chingonas, sí, putiush también. Pero ahora no vi concepto, no vi creatividad. Te salva el resorte chingón que traes para hacerte la figura de la nalga y eso está chido. Pero pues de ahí en fuera, no. Hoy no, esta noche no cumpliste el reto para mí. Uma, hiciste otra cara, pero mira, un truco muy fácil. ¿Te gustaría tener unos pómulos de nervios? Ok, bueno. Entonces, ese contorno que tú tienes, en lugar de hacerlo de la oreja para arriba, házmelo en medio, donde empieza la oreja, para que entonces tengas un espacio donde poner iluminador y entonces uno va a decir, bueno, ahí tiene el pómulo, ¿o no? Y mira, un silicón caliente tantito en el agua y luego le pones un chingo de glitter y entonces te pones unas lágrimas y ahí está. Y brillo, no tengan miedo, ahí les voy a mandar 2 kilos de brillo para todas. ¿Dónde no, Santa Lucía, eres de mis favoritas. Me gusta mucho tu interpretación de una novia muy perre, muy empoderada, muy maravillosa. ¿Qué es el material con el que hiciste este vestido que parece completamente de tul? Todo esto es espuma. Recorté un chingo de cosas, hice una faldita círculo. Lo de abajo es una crinolina. Y lo de los detalles de abajo, los plisaditos, me ayudó Paper a hacerlo. Y lo demás sí lo hice yo solita.
me parece que se ve espectacular y que le das una A la Flor arrastrón también a hizo los que Paper. dicen que hacen ropa reciclada y que ni madre es reciclada. Esa sí es. Y que ni está bonita. Y que ni está bonita. Y esa no es una faldita, eso es un faldón y un moñón, mana. Qué cosa tan bonita, me gustó Gracias. demasiado. Me diste una novia muy cándida. Me gustó. Qué lindo verte un poquito fuera de lo tuyo. Lo lograste maravillosamente. Me encantó la forma en que le diste a la falda, al corset, o sea, tu flor. O sea, hoy fue un gran agasajo mirarte a pesar de que varios usaron el mismo material. Le diste un giro muy lindo y me gustó mucho verte en este concepto. Felicidades, muchas gracias. Santa Lucía, mira, yo digo, la base o es blanca o es gris o es rosa, no entiendo, pero ya te vi, mira, te vi. ¿Y sabes qué pasa? Está bien batido el maquillaje y eso es para ti y para todas. Muy fácil, si no tienen con qué hacer la crema que les digo, con labial. Se lo difuminan y lo ponen porque está bien batido y nada más veo maquillaje y digo, estas se hacen así, tras. Despacio, caricia. Y si te vas a poner iluminador, primero ponlo mate y luego ahí le das tantito para que no se bata la peluca mejor. Hidden, eres una aparición, mana. Eres una aparición, qué belleza, qué cosa tan hermosa. Necesito ese maquillaje. No sé si aquí gustó o no gustó, pero Sí. para mí es una hermosura absoluta, una cosa muy preciosa. Y yo, ven acá, no es cierto. Te voy a besar, no es cierto, ya me controlo. De repente te veía, por aquí lo anoté, porque sé escribir, o sea, salgo en la tele, pero sé escribir. En Sé leer y español, escribir pero sí. hasta la última vez que chequé. Eres como una foto de la Chapelle que cobra vida y eso es una cosa muy, muy bella. Gide, mi amor, te rompieron el corazón y me gustó cómo lo actuaste, pero me hubiese gustado ver más María Antonieta antes de ese momento, porque antes de ese momento te vi muy plana. Me gustó mucho la forma, los plisados que le diste a la parte del busto, el volumen que le diste a las mangas, el mini maniñaque de tela. Solo me falta un poco más de jotosidad en el moño, pero te lo paso porque estuvo muy, muy bien realizado, muy bien conceptualizado. Es digno de un personaje de videojuego. Felicidades, muchas gracias. Hidden, te pusiste textura en la cara y eso me gusta, pero la peluca, ese tul está bien oscuro. El contorno te puede gustar o no, pero tiene una funcionalidad. Con eso me borras ese tul café que está ahí. Y haz otro maquillaje con la ceja. Te hubieras hecho la ceja tantito para arriba y hubiera estado mejor, pero ¿lo vas a hacer? Ahí está. Fifi, obviamente el plástico es el más sencillo de manejar, porque es muy noble. A veces, sí, o sea, se arruga, o sea, para coserlos está cabrón. Ya les dije, háganse amigas de la aguja y el hilo. Pum, 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 porque la máquina ahí sí se nos atora y vale verga. Pero está muy bien. Yo solamente te hubiera recomendado, usa más palo, usa más varilla. Hubieran lucido mucho más con un mejor soporte, porque si no, nada más así parece orejita de Dumbo. Pero, y se hubiera levantado un poquito más. Exacto. Me vendiste mucho rostro. Así me gusta, cariño. Vendiendo rostro, que para eso lo tenemos bien hermoso. Solamente un poquito más de personaje. Porque si te vi como en bonita y no vi el pez, ¿ok? Eres un pez, comadre. Yo anoté aquí, me encantó la elfa erótica, ¿no, Natalia Telles? Deja de drogarte, mamacita. Me lo digo a mí. Lo choco. Los chocongos. Yo por estar aquí. Los chocongos son muy buenos. No son tan buenos. Me encantó cómo se para tu cola. O sea, para que vean mis anotaciones, ¿no? Bueno. O sea, si te gusta, díselo. Se le para la Porque cola. no me van a Hay que juzgar, ¿no? decirlo. No. Hubo una voltereta ahí donde el efecto y la manera, como es traslúcido, se veía bastante hermoso. No sé cómo no se dan en la madre ahí con la rueda que... Luego la sí, voy- pero hoy no. Hoy Luego nadie sí, vino luego sí. pedo. ¿Solo yo? Okay. Ay, sí, ya, la alcohólica. Fifiesta. Mira esos ojos, ya los vi. Iba a decir esta que quiero otra cara, pero es muy fácil. Mira, de ese plástico que te pusiste, truco, recortas y lo mismo que Liza. Lo pegas y con ese brillo que te pones aquí, que es un chingo, le pones para que se difumine. Y entonces la ceja, la arqueas, la llevas y lo profundizas y entonces una mirada de muerte lenta. Greta, siento que la actitud es inmejorable. O sea, me gusta mucho esa perrez, de verdad.
empoderada, el efecto de la flor dadivosa. Saliste con una actitud arrolladora, con mucha fuerza. Te lo agradezco. Te vuelvo a decir lo que te dije en el episodio anterior. Si pasa algo en el escenario, solo lo tienes que notar tú. Si se zafa, ahí se queda. Tú sigue, estabas en personaje y eso te sacó del personaje. Obviamente este iba a ser tu reto, diseñador. Y se nota. Las capas o los solanes que le diste a la cauda, el siluetismo, la forma que le diste a tu tocado, tu elemento, tu flor, súper bien realizado. Igual falta un poquito de contraste. Greta, hiciste otra cara, pero lo mismo. Está bien batido ese maquillaje. Y ya sé que en casa me van a decir, esta vieja está bien loca, porque aquí yo lo veo. Pero aquí tienen luces y nos vemos divinas. Pero yo lo veo todo, entonces difumínalo bien todas. Difuminen bien su maquillaje. Light King, me sorprendiste. Me gustó. Me lo joteaste, me diste brillo, me diste textura, me diste volumen, me diste todo lo que esperaba ver en este reto. Muchas felicidades. Te arriesgaste hoy. Me gustó. Hoy sí te vi empoderada. Así que felicidades, sigue así. Eres también de mis favoritas. Por un momento volteé aquí a hacerme pendeja, ¿no es cierto? A anotar, a hacer mis anotaciones. Y cuando levanté la vista y te vi ahí, entre una reina de corazones y una de estos trajes alemanes divinos, te pusiste la corona sola, mana. Me parece espectacular. Y es todo papel, lo que está a cuadros es papel. Me parece divino. Pues todo papel, es papel surcido. Ajá. Y acá lentejuela de plástico. Entonces pegué, gracias a Paper que me ayudó a pegar las lentejuelas. Isabela y Catalina, me gustó que le dieron degrade a los tonos, a las flamas. Y eso saben que lleva rato y se agradece. La silueta sí está bastante simple. Ya me dieron 4 pasarelas iguales. Ya les dije en el anterior episodio que quiero ver más. No lo he visto. Gemelas, miren, ya les vi la cara sin maquillaje. Tiene una cara bien chiquita. Se pueden hacer unos maquillajes divinos. Esos maquillajes, les voy a decir, son muy básicos. Se van a decir, está loca. Muy básicos, ¿en qué sentido? En que se pierden con muchas más personas. Encuéntrenle cuál es la ceja 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo. Va a ser la diferencia. Y no van a ver iguales. Bueno, sí las dos, pero no iguales a muchas. ¿Lo van a hacer o no? Bueno. Ya me chismearon que ustedes son muy bellas. Malditas, no es cierto. No, que son unos rostros bellísimos. Yo tengo un conflicto nada más con esas mangas que no sé si por haber estado 9 meses embarazada me parecen como una papa rufle gigante. Es un rufle. ¿Es un rufle? Sí, es un rufle. Me estoy dando la razón, no que sí sea un rufle. Ok. Me trastorna, quiero ir a morderles el brazo y faltar al respeto, eso no está bien. Sin embargo... Lo que tú quieras, man. Si ellas quieren, está bien. Yo no puedo dejar de pensar en las papas cuando ves a manga. Peque, qué bueno que estás al lado de ellas, para que veas cómo se degradan los tonos. ¿Sale? Y de ahí en fuera... Está sencillo, pero sí creo que pudiste hacerlo mucho mejor. También te salvó mucho la crucecita y el brilloteo que siempre nos das y esa peluca impecable que siempre traes. Mi amor, yo ya sé que eres hermosa, porque lo veo en cada pasarela que me das. Hoy no me vendiste tanto la historia y yo sé que tú cuentas historias casi que como ninguna. Peque, hiciste los ojos para donde te dije y luego te pusiste menos pestañas, pero juégale con la ceja. Si hoy voy a ser ingenua, te hace la ceja para abajo. Si voy a ser una cabrona, te la haces para arriba. Y eso es para todas. Yo quiero saber si el detalle, la cruz, ¿de qué va? Es un pequeño detalle que nada más puse porque voy a agradecer que te hayas creado tu historia y que lo hayas entendido de esa manera, porque allá en casa muchos lo van a entender a cualquier manera, pero soy una muñeca de cartón. Ok. Todo está hecho de cartón, de hecho. Ok. Entonces la cruz
no tiene ninguna simbología. No, nada. Es un pequeño detalle que pusimos nada más para que tuviera el brillo. Ok, como muchos exnovios míos, no significan nada, solo eran bellos. Y son un pequeño detalle. Son un pequeño detalle. Un pequeño detalle que siempre vamos a cargar ahí. El detalle de dejar la bolsa tenía algún significado. Era el lonche porque ya se iba a trabajar. Era el lonche, mana, y nuestras conciencias son tan cochinas que pensamos que era una bomba. Una que bomba. traía ¿Qué te bomba la peque? De verdad. Era mi esposo que se iba a trabajar, por eso le traje el paraguas, pero se me olvidó darle el lonche, por eso lo tuve que dejar ahí Era a el ver si lonche. regresaba. Para que vean CDMX lo que me ha hecho. Es el lonche del marido. Ella es Uno no una puede escuchar bomba. un cohete porque es un balazo y dejan aquí un paquete y pensamos que vamos Es que cuando uno ya es mamá se preocupa por todo. Dímelo a mí, de verdad, que estoy lactando ya la leche, de verdad llega hasta Xochimilco. Ya es blanco aquí. Ya el es agua, blanco en el vez de agua. verde. Feminosas, es momento de que se nos vayan un poquito al salseo porque estuvieron pegándole mucho a la manualidad. Todo el día han de estar un poco cansadas. Con las manos Entonces, ensangrentadas. Ahora mejor que le peguen a la lengua. que le peguen a la lengua. Claro. Péguenle a la salseo. lengua, dice aquí la jueza. ¿Y quiénes somos nosotras para decir lo contrario? Váyanse un poquito al salseo, disfruten en el corazón del mar. Y nosotros mientras aquí nos quedamos, pues hablando de ustedes, pero no se preocupen, yo las defiendo siempre a todas porque las amo. Reinas hermosas, guapas, chulas. Y yo ya grabé todo para su papá, mijitos. Ya en mamá orgullosa. Ay, pues bueno, ya hablaron, ya sacaron todo lo que tenían en su pechito. No, porque... Aunque no se les nota que han sacado todo lo que tienen en su pecho, compañeras. Yo no, aunque quiera, yo no lo puedo sacar. Y así está bien, la Está verdad. fijo. Así está bien. No hizo Así nota. está bien. Mi plastiquito. No molesta, no molesta. Raquel, tú más y tú menos. Ok, yo hoy estoy muy sorprendida. No esperaba ni que mi más fuese mi más, ni que mi menos fuese mi menos. Y mi más en esta ocasión es Santa Lucía. Wow. La verdad es que me encantó cómo vendió su atuendo, se veía hermosa, me contó una historia de principio a fin, me lo dio todo. Y mi menos, en este caso mis menos, son Isabel y Catalina, porque ya he visto lo mismo durante 4 episodios y quiero ver más. ¿Te pasó la novedad? Ajá, quiero ver más. Ok, perfecto. Raquel, Yari, tú más y tú menos. ¿Y por qué? Bueno, en esta ocasión, mi más es Liking porque me dio absolutamente todo lo que se pedía en este reto. Me dio una gran silueta, me dio textura, utilizó varios elementos de los que se les proporcionaron. Y mi menos en esta ocasión va a ser Uma Kyle, porque para mí no me dio esta majestuosidad, demasiado simple, solo utilizó un recurso, no había detalles, no había nada de lo que se necesitaba en este reto. Perfecto, Yari. Natalia, tú eres mi más, pero en este momento tu voto es secreto. Ok. Y Letal. Letal para nada quiere que sea secreto. A Letal le urge que sepamos quién es su más y sobre todo su menos, porque la chica es mala. No soy malo, maná. No nos saques de onda. No, mira, mi más, tengo más. Tengo más. Eso es una gran ¿tú crees? noticia. Sí, oye, cambiaron la cara cuando dicen yo ya tengo esta y así, papel. Nada más le faltó lo del cuello de atrás, pero lo demás, el degradado estaba impecable. La transición de claro, mediano y oscuro y todo estaba ahí. Mi más. Pero mi menos, por maquillaje, que es lo que yo estoy viendo, pues ni siquiera vi los ojos de Liza. Yo decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y mira que uso mis binoculares y dije, ¿dónde está? Y no vi los ojos. Ya hablaron los jueces y eso solo quiere decir una cosa. Las feminosas están a punto de enterarse quién es la más y quién es la menos. Pásenle. ¿Se la pasaron bien? ¿Soltaron el cuerpo? ¿Descansaron? ¿Tomaron agua? ¿Se hidrataron con su soy water? Qué bueno porque lo que viene no las va a relajar tanto. Ya hablaron aquí los jueces y voy a pedirles a algunas feminosas, ya se la saben, que den un pasito al frente
Santa Lucía, un pasito al frente, por favor. Uma, un pasito al frente. Liza, mi Liza Sansu. Gracias. Light King, paso al frente. Isabela y Catalina, que las vi tan trabajosas hoy que llegué. Y Papelito, un pasito al frente. Voy a mencionar a la más. La más de esta noche es Santa Lucía. Con este reto me puse en el mapa. Cuídense de mí. Papelito, ¿estás muy feliz por Santa Lucía? Pues qué bueno que eres tan compartida, porque tú también eres la más esta noche. Y pues qué feliz ganar con mi mejor amiga de esta temporada. Increíble, de verdad había sido nuestro sueño toda la vida estar juntos y ahora ganar juntos. Y bueno, ya que están aquí las 4, quienes van al reto de doblaje esta noche son Liza Sansusi y Uma Kyle. Isabela y Catalina, ya vi cómo soltaste el cuerpo. Pueden descansar por un momento. Uma, este día ganaste un gran privilegio, que es una cápsula de inmunidad. Y tener grandes privilegios, pues, ocasionan grandes responsabilidades. Si tú quieres usar esta inmunidad esta noche, tienes que mandar al reto a alguna de tus compañeras. Y todos... Chica, ¿qué dice? Yo estaba salvado un episodio del que yo quisiera y no pensaba que fuera a ser tan rápido. Están deliberando y no hay mucho tiempo para que deliberen ustedes. Yo en este momento dije, no lo voy a usar. No lo voy a usar. ¿Qué pasó, Uma? Voy a usar la cápsula. Ok, decides usar la cápsula. Voy a usar la cápsula. ¿Y quién tiene que ir en este momento al reto de doblaje con Liza? Ya, yo creo que no voy a hacer una estrategia porque pues está bien gacho. Está bien gacho y creo que la voy a usar con las que yo pienso que eran las que estaban antes de mí. Ok. También, y que yo pienso que también era de las menos. Pero van a ser Isabela y Cata. Ok, Uma, la decisión está tomada. Feminosas, Isabela y Catalina en este momento van a reto de doblaje. Feminosas, es hora de salvar el evento. Pónganse perres y háganos temblar. No puede ser. Nos toca irnos al reto de doblaje. Pero pues le tenemos que echar ganas, no nos podemos dar por vencidas. Y pues ni modo, hay que aceptarlo y vamos a darlo todo. Hay que enseñarles que por qué fuimos secretas. Let's do it, let's do it. Ser perra está de moda. Perra. Ser perra está de moda. Estilazo sexual. Ser perra está de moda. Ser perra está de moda. Estilazo sexual. Ser perra está de moda. Es tendencia nacional. Pasarela de bellacas. Estilazo sexual. Morbo es la nueva droga. Nota de morbosidad. Lesbianismo entre mujeres. Larga vida homosexual. Desnudez, explicit content en toda la red social. Si subes tu culo a Twitter, obtendrás miles de likes. Dinero para drogas, pa' comprar felicidad. Orgías en la casa, vamos a celebrar. Ser perra está de moda. Perra, ser perra está de moda. Estilazo sexual. Ser perra está de moda. Ser perra está de moda. Estilazo sexual. Beben romo, beben jumbo. Alta gamas de champán. Visten con calzado Jordan. Prendas de oro cubana. Ser perra
Ha sido, la verdad, una noche bien intensa, pero bueno, de eso se trata este juego y hoy alguien se tiene que ir. Los jueces han tomado la decisión y Natalia tiene esas 2 paletas y tiene la respuesta de quién permanece esta noche en La Más Draga 5. Nat, ¿quieres decir algo antes? Pues sí, es muy triste tener que ser yo la que dé las malas noticias y que sepan que de verdad fue complicado y se hizo aquí un consenso difícil porque lo hicieron bien, muy bien las 3 y eso sí quiero que lo sepan. Y es real, no es guayabazo ahí para hacer sentir bien a la gente. Y voy a tener que mostrar a la persona o las personas que se quedan. Elegimos a Laisa. Laisa, tú permaneces en La Más Draga 5. Sigues en esta quinta ola. Abraza a tus compañeras Isabela y Catalina. Hicieron un trabajo extraordinario y sabemos que han sido unas grandes compañeras. Ay, no. Y me caigo. Ay, muchacha. Laisa, Ay, lo siento. es doloroso, Lo siento, pero lo permaneces en La Más Draga 5 y es momento de que te vayas a descansar porque la verdad es que ha sido una noche bien, pero bien difícil. Se nos ha hecho un sueño realidad. Ser de Estados Unidos, latinas, representando a mi gente estadounidense aquí en México. Esto es por ustedes. Y recuerden que sueñen grande porque sus sueños se van a cumplir. Los quiero mucho. Y ya muero por conocer a toda la gente bella de todo México. Los quiero muchísimo. Lo dimos todo en el escenario. Y desafortunadamente nos tocó a nosotras irnos. Y pues duele mucho. Siento que nuestro camino fue muy corto, pero este es solo el comienzo. Para nosotros es lo máximo estar acá representando a las latinas del otro lado. Muchísimas gracias también a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mis hermanos, a toda la gente que nos ayudó durante este proceso. Esperemos y estén orgullosos de nosotros. Porque sí tratamos y lo dimos todo. Pero pues, por algo pasan las cosas. Isabela, Catalina, de parte de toda la producción, queremos decirle que sigan adelante, que nos quedamos con lo mejor de ustedes y las llevamos en el corazón. We love you guys. This is just the beginning. Keep an eye out. De parte de sus gemelas favoritas, Isabela y Catalina. Los queremos mucho.